@ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Políticas Públicas 2030, un programa producido integralmente por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, un programa que busca encontrar consensos y proponer propuestas para, valga la redundancia, para el largo plazo y no esta coyuntura que vivimos día a día y en donde, bueno, es todo lo contrario a lo que se busca en este programa. Sin más trámite, lo saludo al doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro, y ahí ya lo veo también a un amigo, a Luis Servino, también ahí esperando, así que les doy la palabra a ustedes, que son los que saben en realidad. Buenas tardes, Horacio. Gracias por tu labor productiva durante la semana y en el día de hoy, y por haber conseguido tenerlo hoy a Luis Servino, cuya agenda sabemos que es muy exigente. Buenas tardes, Luis. Hola Miguel, hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Luis, nosotros somos conscientes, que hablo en plural, aunque a veces utilizo la primera persona, de que la situación que estamos viviendo, vos nos vas a ubicar perfectamente el, el- la problemática de la salud y la temática que nos toca hoy. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles en general, o sea, multisectorial, multidisciplinario. Entonces, a lo mejor unas palabras tuyas donde nos ubiquen, eh, cómo estás viendo los sistemas de salud, o como dijo alguno, los sistemas de enfermedad, aunque sea unos minutos en este contexto tan difícil, y no de tirarnos directamente en el tema que nos ocupa, que es la calidad, que por supuesto es muy importante. Pero primero tus conceptos, Luis, que siempre son tan claros. Bueno, realmente como vos adelantaste, estamos viviendo en el país una situación macroeconómica muy compleja, pero que, como a mí me gusta decir, creo que es mucho más grave la consecuencia, que es la situación social que vive el país, con un número de pobreza que alcanzan o superan el 40%. Así que cuando pensamos en términos de salud y los tenemos que mezclar con estos niveles de pobreza, ya tenemos un primer diagnóstico que nunca podemos estar en un buen nivel sanitario. Lo que pasa es que, bueno, a lo largo del tiempo siempre confundimos lo que es salud desde un punto de vista integral con el concepto de atención médica, que es simplemente una pequeña parte de lo que es la salud. Pero la salud en su forma más integral, que tiene que ver con condiciones de vida, con tener trabajo, con tener una vivienda, acceso a un buen nivel de educación y muchas otras cosas más, hoy están en un porcentaje muy alto de la población, están total y absolutamente limitadas o vedadas. Con lo cual, probablemente en los próximos años veamos en indicadores el impacto que tiene este nivel de pobreza en la población. Son cosas que se van traduciendo en indicadores, no en forma inmediata, sino generalmente a lo largo de los años. Entonces, en ese aspecto, el panorama es bastante desalentador y nos obliga a pensar y a tratar de buscar soluciones rápidas para los temas más acuciantes que tienen que ver con este nivel de pobreza, que tiene que ver indudablemente, en primera instancia, les diría, con el nivel de alimentación, sobre todo de los grupos más vulnerables, la niñez, tratar de asegurar por todos los medios que además
obviamente, de las condiciones mínimas y básicas de alimentación, se asegure la escolarización. Hoy estamos viendo que hay muchos problemas en los grandes bolsones de población, el Gran Buenos Aires, primero, segundo cordón, las zonas más alejadas del país, con lo cual, bueno, el diagnóstico es ese, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, y creo que, bueno, es menester por ahí recordar ante esta situación la famosa frase que nos dejaba hace más de 50 años Ramón Carrillo, donde decía de una forma u otra que las virus y las bacterias son enemigos muy chicos frente a la pobreza. ¿Sí? Ella lo había denunciado esto, lo había relatado hace 50 años, y hoy poco se lo reconoce porque en el mundo después hubo otros, pero muchos años después, que fueron tomando ese concepto de salud en forma integral y vinculándolo con esto, con, digamos, las condiciones de vida, y se le olvidó un poco a Carrillo, que fue el primero en la Argentina, fue nuestro primer ministro de Salud y tuvo ese concepto central. Hoy lo estamos viviendo y lo estamos palpando muy cerca de todos nosotros. Así que mi primera aproximación al tema de cómo está la salud hoy en términos generales es esa. O sea, relacionado, en dos palabras, relacionado con los condicionantes en que la forma en que la gente vive. Sí, por Eh, supuesto. Es una relación total y absolutamente estrecha entre condiciones de vida y salud. Eso ya, digamos, está aceptado, digamos, a nivel mundial. Te repito, lo que pasa es que, sobre todo es el sector más medicalizado, cuando piensa en salud, en realidad lo que está pensando es en la atención médica, a ver si el paciente tiene acceso o no, y va a atenderse a un hospital o va a atenderse a través de su obra social, y eso simplemente es una pequeña porción de la salud. Lo que tiene muchísimo más peso es la posibilidad de acceder a un trabajo digno, tener una vivienda en condiciones de habitabilidad, tener acceso a la educación. Bueno, todas esas variables socioeconómicas son las que determinan la salud de una población. Hace muchos años un economista de la salud decía, bueno, si uno quiere saber la salud de una población, no me digan cuánto gasta en atención médica, díganme qué PBI tiene por cápita. Entonces, cuando vos revisás más o menos el nivel de PBI por cápita de los distintos países, vas a ver que coinciden sus indicadores macros en salud con el nivel de ingreso per cápita. Y como te decía al principio, bueno, probablemente tarde un tiempo en empezar a traducirse en indicadores esta situación que estamos viviendo ya en los últimos años, ¿no? De pobreza, de marginalidad, y sobre todo también que lo ligo mucho a la salud, que tiene que ver con la pauperización de la educación. Chicos que primero que no terminan la escuela primaria, ni que hablar de la escuela secundaria, que los que lo terminan tienen serias dificultades para entender un texto, ¿saben? Salen de la escuela apenas, digamos, conociendo cosas básicas de castellano o de matemáticas, haciendo cosas muy, muy esenciales, ¿no es cierto? Y eso, digamos, nos debe hacer reflexionar que el gran elemento equitativo, ¿no? Para distribuir posibilidades y recursos en el futuro tiene que ver con un acceso lo más equitativo e igualitario a la educación. ¿Sí? Por ahí lo que somos de otra generación, recordamos el nivel que tenía la escuela pública, que creo, por muchas razones que exceden lo que podemos hablar hoy, se ha ido deteriorando progresivamente, ¿no? Y eso creo que los próximos gobiernos que tengamos van a tener que poner el foco en ese tema. a propósito, Luis, sabemos de tu gestión con los pacientes, de la práctica médica que has llevado durante gran parte de tu vida, tu gestión docente y también tu gestión al frente de la superintendencia. Entonces, yendo a un pasado de alguna manera no tan prolongado, ¿advertís en los últimos años
algún cambio positivo o negativo? Mira, la realidad es que, bueno, esto por ahí nos hace sentir un poco más viejos porque dicen o le achacan siempre a los viejos que dicen o piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, tal vez sí, seamos un poco viejos, pero a ver, uno vivió otra Argentina. Los que tenemos por ahí más de 50 años o 60 años, vivimos otra Argentina. El ejemplo que yo te daba, digamos, el nivel de excelencia de la educación, el nivel de excelencia que tuvo la Argentina como país, siendo pionero, ¿no es cierto?, en niveles de alfabetización comparado con otros países de Europa. Y bueno, ahora da la impresión que nos pasó o tuvimos un terremoto y estamos perdidos en el tiempo si nos comparamos con estos países a los cuales durante muchos años tuvimos mejores indicadores, digamos, por ejemplo, bueno, como hablábamos recién en el tema de educación. Por lo tanto, creo que sí hemos sufrido, digamos, un deterioro, es lo que a veces se habla, la gran deuda de la democracia, de que se instaló la democracia sin entrar en partidismos. Bueno, se ha ido deteriorando la situación de los argentinos progresivamente. Y como comentaba antes, bueno, sería motivo de uno o varios programas analizar cuáles fueron las causas que nos llevaron a esta hecatombe, ¿no es cierto? Pero la realidad... que estamos en una situación mala. Yo no veo, digamos, muchas cosas digamos, para rescatar de todo este tiempo, porque hay muchas cosas que van pasando, pero que pasan, digamos, espontáneamente en el resto del mundo y que nosotros seguimos la ola. Muchas veces se decía, bueno, en la Argentina disminuyó la mortalidad infantil, pero si uno la compara con países de la región, en todos los países de la región se redujo la mortalidad infantil. ¿Sí? O sea que no lo podemos achacar y decir, bueno, tal gobierno hizo esto, entonces mirá, che, cómo se bajó o no la mortalidad infantil. Hay cosas que forman parte, digamos, de una ola de desarrollo o de mejoras que no dependen específicamente de la acción de algún gobierno. Creo que, bueno, ha habido a lo largo del tiempo algunas mejoras muy puntuales, pero con respecto al tema ya de atención médica, que tienen que ver más con esfuerzos por ahí individuales, con temas muy puntuales en determinadas zonas o áreas, pero que no forman parte de un conjunto de políticas de Estado que nos hagan dirigir en un rumbo correcto, ¿no es cierto? Y eso es lo que por ahí uno nota. Bueno, ya de alguna manera te tomo la palabra cuando tu agenda lo permita, este tema que abordamos hoy lo seguimos en otros programas, así que hoy podemos trabajar tranquilos, ahora ya entrando de alguna manera con el tema de la calidad, hechas las advertencias que recién nos has dado como un panorama muy global en relación al paciente que es no solamente cuando va a ver al profesional o concurre a la institución médica, sino también cómo vive, cómo come, cómo trabaja, cómo puede cuidar a su familia o cómo estudia. Luis, si hablamos de calidad, ¿se puede empezar, por ejemplo, hablando del equipo de salud, cómo lo estás viendo, eh, al, al, Ahí al... te hago, Miguel, por ahí una reflexión como que sirva como nexo entre lo que veníamos hablando para meternos ya de fondo en el tema de calidad y seguridad del cliente, ¿no? Que ya metiéndonos en el tema de lo que es atención médica, ¿sí? Que les repito, conceptualmente es una parte nada más, es uno de los determinantes de salud de una población, el tema de atención médica. Tenemos que pensar en el sistema que tenemos en la Argentina. Y el sistema que tenemos en la Argentina, esencialmente, lo que se dijo siempre, bueno, tenemos tres subsectores, público, la seguridad social y el sector privado. En realidad, yo les diría que la Argentina es casi bicéfala, porque tiene todos los que tienen cobertura prácticamente lo tienen a través de un modelo de financiamiento que es seguridad social.
sector privado puro, es decir, aquel que pone la mano en el bolsillo y va y paga en la ventanilla una cuota, yo creo que no llega al 3% de la población, ¿sí? El resto, o sea, el que no tiene ningún tipo de trabajo formal, es el que va al hospital público. Entonces, con esta visión donde vemos que la mayor parte de la población que tiene hoy cobertura, que yo les diría que está cerca del 65, por ahí entre el 65 y el 70%, no tenemos a veces muy buenas estadísticas en la Argentina, pero que tienen seguridad social, entendiendo por seguridad social aquel que tiene un trabajo formal y por lo tanto aporta al sistema, que fuera ya sea obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, obras sociales que están fuera del control de la superintendencia, como las obras sociales de las Fuerzas Armadas, universidades, etcétera, forman parte, como te decía al principio, del concepto de seguridad social. Es decir, tiene una estrecha relación con la actividad laboral. Entonces, en un contexto de inflación como el que tenemos, donde el poder adquisitivo del salario se ha ido deteriorando y lo contrarrestamos eso con la famosa inflación médica, es decir, el costo de la atención médica que crece por encima inclusive de este nivel de inflación, esto bueno, ya nos empieza a mostrar que la atención médica que se puede brindar a través de la seguridad social está sufriendo un embate muy, muy complicado. Para decirlo más sencillamente, hoy los recursos que tenemos para dar el nivel de atención que necesitaríamos dar no alcanzan, ¿sí? Y no alcanzan todo el sistema de la seguridad social. Sector público, digamos, probablemente ni que hablar también, tiene indudablemente un nivel muy bajo de ingresos y recursos para hacer frente a las necesidades que hoy tiene la gente, ¿no es cierto? Y el sector privado, que fue un sector que en la Argentina creció mucho, hasta que nuestros legisladores se metieron las narices en el tema y hicieron una ley que empezó a regular cosas que en realidad ni siquiera deberían haber regulado en su mayoría. Sector privado también hoy está sufriendo esta deficiencia en los ingresos, ¿no? O sea que cosas que podríamos haber hecho bien también las hicimos mal. Y no fue un sector político, por ejemplo, la ley actual de medicina prepaga fue votada prácticamente por unanimidad. Y vemos, ¿no es cierto?, cuando se produce un aumento de la medicina prepaga, que ahora son bastante frecuentes, aparece siempre en letras de molde en los diarios, cuando en realidad, frente al 40% de pobreza, que le aumenten la cuota a los que forman parte de este segmento ABC1 de la población, realmente me preocupa y me preocuparía muy poco. Así a mí me preocupan más los que van al hospital, porque no tienen otra cosa. Me preocupan más los asalariados que con sus aportes y contribuciones tratan de mantener un sistema de obras sociales, no ese segmento puro, como te decía, de 2,5-3% de la población, que son los que están con la cabeza fuera del agua. Así que eso te lo quería también adelantar antes de meternos en el tema de calidad, porque es una radiografía ya del sistema de atención médica de Argentina, cómo está organizado, ¿sí? No sé si de eso, digamos, te quedó alguna duda, ¿no? No, 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 duda ninguna. Precisamente yo, eh, pensando en que sufrimos una pandemia hace muy poco tiempo y no sé si hemos salido todavía porque se suman otros problemas de tipo endémico que están algunos en estudio o algunos en preocupación, me había animado dejando muy en claro esto que estás diciendo, a ver cómo veías para entrar por algún lado al tema de calidad, a la situación del equipo de salud, tanto en la remuneración, en los cuidados que se merecen tener, la motivación, digamos. Mirá, la pandemia no fue un hecho menor, indudablemente fue un fenómeno a nivel mundial, eh, y en un sector importante de la salud pudimos sortearla porque en un determinado momento,
años antes de la pandemia, a través de un proyecto de DNU, conjuntamente con el doctor Kochler, que vos conocés, redactamos ese DNU que se fue el 908, donde ahí, mucho antes de que viniera la pandemia, creamos un fondo anticíclico para catástrofes, emergencias y pandemias, viendo lo que estaba pasando en Oriente con la gripe aviar y con otras expresiones, y nos planteamos, bueno, si esto nos llega a pasar en algún momento en la Argentina, no sabemos cómo lo vamos a resolver. Y pensando que nos iban a vetar ese artículo que pusimos en este DNU, les repito, 908 del 2016, se creó un fondo de 5.000 millones que fue acrecentándose a lo largo del tiempo, que fue lo que sirvió para financiar la caída de aportes de las obras sociales durante la pandemia. Hay obras sociales que fueron muy castigadas por el cese total de actividad. El ejemplo más típico por ahí es el de los gastronómicos. Todos los bares estaban cerrados. Sin embargo, la obra social no tuvo caída de aportes porque se echó mano a este fondo que había sido pensado años antes. Y esto nos lleva a pensar que bueno, debemos tener y aplicar el concepto de pensamiento estratégico, que fue lo que hicimos. No éramos ningunos iluminados nosotros, simplemente vimos lo que pasaba en el mundo en el momento que nos tocó redactar ese DNU y lo aplicamos. Lamentablemente digo, tuvimos la posibilidad de comprobarlo, que hizo falta ese fondo, ¿no es cierto? Durante la pandemia, indudablemente, pasamos del aplauso a los médicos a las 8 de la noche a aquellos que no querían tener un médico cerca porque querían contagiarse. El sistema de salud, de atención médica, perdón, en la Argentina respondió. No tuvimos las imágenes que vimos por ahí de otros países desarrollados, muchísimo más que nosotros, obviamente, con muertos en la calle o con morgues abarrotadas. Acá fue decorosa el nivel de atención que tuvimos, así que yo creo que fue una prueba y una experiencia que la pasamos realmente bien, gracias a todos los subsectores. Acá no es que uno se lleva la cocarda, acá esto funcionó así realmente. Les tocó actuar y todos estuvieron a la altura de las circunstancias. Así que eso no, realmente no podemos objetarlo, ¿no es cierto? No sé si eso Pero, es un poco lo que vos querías saber con respecto a la pandemia o el desarrollo durante pero la pandemia, ¿no? si ese, mi pregunta, o sea, está muy bien lo que vos estás aclarando. Yo digo si ese reconocimiento, que en principio era un aplauso motivador, eh, se pudo mantener y seguir revalorizando al equipo de salud en general, o está sufriendo las mismas dificultades de los pacientes en los temas de Creo que calidad o remuneración. la memoria del usuario del sistema de atención médica generalmente a veces es muy corta, y cuando la atiende el médico y el médico lo salva, como dice el viejo dicho, se salvó gracias a Dios. Si el paciente muere fue por culpa del médico. Creo que ya digamos, habiendo pasado la pandemia, digamos, ese reconocimiento de todo el sector, que no es solamente médico, son los enfermeros, kinesiólogos, todo el personal de atención médica vinculado con la salud, digamos, fue perdiendo de a poco y volvió a su estatus anterior. Por ahí lo que es más importante, entender que esa gran sobrecarga de estrés y trabajo que tuvo el personal de atención médica, hoy se está viviendo como un retroceso, ya que cada vez hay menos profesionales que quieran seguir con su trabajo de atención médica, cada vez está costando más conseguir determinadas especialidades, y es un fenómeno que no es local. A nivel internacional está pasando exactamente lo mismo. Hay países con sistemas totalmente consolidados, modelo Inglaterra. Me tocó estar en Oxford hace no mucho tiempo. Están desesperados porque no consiguen sus famosos GP o médicos de cabecera. En Estados Unidos pasa lo mismo. Hay determinadas especialidades sumamente críticas que no se consiguen profesionales. Eso te diría que fue un fenómeno que apareció después de la pandemia. Habrá que analizarlo, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto?
Luis, ¿nos das un minutito y volvemos contigo? Bueno, perfecto. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con el programa después del corte, así que Miguel, podés retomar. Bueno, Luis, ya creo que tenemos un panorama global de la cómo está el sistema de salud en nuestro país. La famosa frase de que no figura, por lo menos en las primeras páginas de la agenda de los políticos. Ayer nomás hubo un hecho lamentable en el Hospital Gutiérrez al explotar una cámara de monóxido de carbono con muchos profesionales y niños que tuvieron que ser derivados. Y esto había sucedido ya hace un año con requerimientos con profesionales que todavía están de licencia y requerimientos de la cámara hiperbárica, todos temas que vos seguramente conocés y esa inversión en la salud pública, en la salud estatal, para llamarla de alguna manera, creo que tiene que ser revisada, como vos bien señalaste, ya que el hospital, llamémosle público para los escuchas, eh, parecería que no tiene las inversiones necesarias. Y luego podemos pasar a lo que vos señalás siempre, que es cuál es el costo de la calidad y de la no calidad tanto en el sistema público o privado. Te tiré dos cosas pero con total libertad, Luis, Mirá, ordenate como. sí, es lamentable esto que pasó en el hospital, pero bueno, parece que Dios es argentino porque deberían pasar muchas más cosas de las que pasan, ¿no es cierto? Porque el tema básicamente de la calidad y de la seguridad a nivel de atención médica depende, yo creo que de tres grandes elementos, ¿sí? Uno que tiene que ver con la capacitación del recurso humano,
cosa que, bueno, nuestro amigo que hoy no está, pero el doctor Jorge Neira, desde la Academia de Medicina, ha hecho un trabajo incansable desde hace muchos años con la certificación y recertificación profesional. Es decir, nosotros necesitamos, para que haya calidad, una excelencia en recursos humanos, tanto médicos como de las otras especialidades vinculadas con la salud, enfermería, kinesiología, odontología, etc. También necesitamos un nivel de infraestructura adecuado, ¿sí? Todo esto yo te lo voy a ir por ahí asimilando a la política de aviación. Vos, indudablemente, para manejar un avión necesitas un muy buen piloto, un piloto entrenado y que se mantenga entrenado durante esta actividad. Eso hay que homologarlo a la capacitación, a lo que sería la certificación de nuestros profesionales. Primer tema, necesitas esta infraestructura que yo te digo, es tener el avión en condiciones, más allá de los años que tenga en ejercicio, pero tener la infraestructura de salud, ya sea clínica, hospitalaria, hasta un centro médico que esté en condiciones y adaptados a las necesidades. Pero además de estas dos cosas, necesitas los protocolos, que la aviación también lo tiene, y en eso fue pionero la aviación, en tener protocolos y manuales que el piloto, cuando se sube al avión hasta el momento que se baja, los tiene escritos, los consulta y los sigue al pie de la letra. Causa por la cual, te diría, son mínimos los accidentes aéreos que hay, y muchas veces ocurren cuando se alteran alguna de estas tres variables que yo te digo, cuando el piloto no está con el nivel de entrenamiento que tiene que tener y genera una falla humana, cuando el avión no está mantenido, o cuando no se sigue el protocolo, ¿sí?, de todo lo que es el chequeo. De esa política de seguridad y calidad en la prestación de servicios, creo que uno debería hoy recordar. Hoy es un día especial porque mañana se cumplen 20 años de la muerte de John Kirkland, un importante cirujano, digamos, americano, pionero en la cirugía cardiovascular, que fue famoso por dos cosas. Primero, porque revolucionó la circulación extracorpórea y mejoró muchísimo todo lo que es la bomba de circulación extracorpórea que se utiliza para la cirugía cardiovascular. Pero mucho más interesante, aparte de ese aporte, fue lo que Kirkland hizo, sobre todo en el Children's de Boston, donde fue jefe, que es utilizar esta política de la aviación en cada cirugía, desde que llegaba el paciente hasta que terminaba el último punto y el paciente salía del quirófano, seguir paso por paso todo el protocolo, ¿sí? Y esto, que parece algo teatral, y algunos intentaron hacerlo con éxito en la Argentina, sobre todo en lo que es la cirugía cardiovascular pediátrica, bueno, lo llevó, por ejemplo, a tener las mejores estadísticas de morbimortalidad en cirugía cardiovascular, y ni que hablar en cirugía cardíaca pediátrica, que es muchísimo más compleja que la cirugía de adultos, ¿no es cierto? Ahora, bien, estos tres elementos que te decían, que es la calidad de la infraestructura, la capacitación del recurso humano y los protocolos a seguir, te pueden dar resultados que yo a veces llamo el resultado en islas. Es decir, vos tenés hoy en la Argentina por ahí un 4, un 5% de lugares de toda la Argentina, ¿no? Es un número muy exiguo, que por ahí cumplen con estas condiciones. Por eso son islas dentro de un panorama general donde daría la impresión que no interesa mucho la calidad y la seguridad. Entonces, para que esa experiencia individual de prestadores que inclusive han recurrido a la Joint Commission, que es la entidad que acredita a los hospitales en Estados Unidos, para aprobar esa acreditación en la Argentina, te digo, me sobran los dedos de una mano para contarlas, para trasladar esa experiencia a que sea una experiencia general en todo nuestro sistema de atención médica, hacen falta un montón de condicionantes más, aparte de estos tres que te estoy diciendo. Y la primera creo que es la identificación por parte de nuestros políticos de que esto es un problema. Vos lo comentabas hace un rato, es decir, como no está dentro de la agenda de la gente, o no está en los primeros lugares, sino está en séptimo, octavo lugar el tema de la salud y de la atención médica, los políticos no levantan esto,
¿sí? Y probablemente se vayan a atender, toda nuestra clase política, a este 5 o 6% de prestadores que funcionan como isla y que tienen una calidad bastante buena. Entonces, se olvidan de empezar a legislar para que este fenómeno de calidad de muy pocos prestadores se extienda a todos los prestadores del sector público y del sector privado. Es decir, que podamos hacer que esta experiencia se globalice dentro de la Argentina, ¿no es cierto? Y para eso hacen falta, obviamente, que la clase política, como te decía, lo identifique como un problema, se traduzca eso después probablemente en algunas normas jurídicas que se cumplan, algunas que te diría que son bastante sencillas, pero que contemple que haya premios, restricciones, ¿no es cierto?, para los que no cumplen con esas normas. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, por ejemplo. El sector de seguridad social nacional, que tiene alrededor de 15 millones de beneficiarios, si un prestador quiere ser prestador de estas obras sociales, ¿sí?, que son alrededor de 300 obras sociales en la Argentina, la Superintendencia de Salud, que es su autoridad de aplicación, le exige que tenga lo que se llama un número de prestador. ¿Qué es el número de prestador? Es un trámite burocrático que no me dice absolutamente nada de ese prestador. No me dice si tiene buenos resultados, si tiene malos resultados, qué nivel de calidad o de atención que tiene. Absolutamente nada. Con lo cual, en nuestra gestión no llegamos a tiempo, pero digamos, queríamos proponer en un horizonte, hablábamos en ese momento del año 2025-2026, dar un mensaje claro a los prestadores diciendo, señor, si usted quiere ser prestador de la seguridad social, va a tener que estar acreditado en el año 2025 o 2026. En ese momento estamos hablando del año 2016, ¿no? Le dábamos un horizonte temporal para que se adecue tanto con su recurso humano, con sus programas de atención, como con su infraestructura para poder ser acreditado. Yo, como superintendencia, no tenía el poder de policía ni me interesaba ir y clausurarlo. Yo lo que le iba a decir es, para atender nuestros beneficiarios, usted tiene que estar acreditado. Y le doy todos estos años para que se adapte a esa nueva realidad. Entonces, esto nos parecía que era una cosa sumamente instrumental para que la clínica, el sanatorio, tuviera un estímulo para poder atender a la seguridad social. Esto no lo inventamos nosotros, de alguna manera se hace en Estados Unidos. Los prestadores no se acreditan en forma obligatoria. La acreditación de los prestadores a través de la Joint Commission en general es voluntaria, pero el que no se acredita habitualmente no consigue contratos ni del Medicare ni del Medicaid, que son los dos grandes financiadores del sistema de salud americano. Entonces, a ninguna institución importante se le ocurriría no someterse a la tarea de acreditar sus servicios, ¿no es cierto? Por eso, como te decía, necesitamos que el Estado, en sus diferentes estratos, esté involucrado, ¿sí?, en este tema y baje línea. Por otro lado, también necesitamos trabajar en el empoderamiento del usuario. La verdad que hoy la mayor parte de los usuarios ni conocen ni saben lo que es este concepto de acreditación sanatorial, lo que es el concepto de certificación de los profesionales. Creo que eso hay que estimularlo, hay que empoderar al usuario para que él nos empiece a exigir elementos para que vayamos a tomar el rumbo de la calidad, ¿no es cierto? Luis, sin perjuicio de ese empoderamiento y sin entrar en nombres propios ni partidos políticos, ¿por qué crees que lo que ustedes hicieron, creo que escasamente un año o aproximadamente, Casi 2 años. casi 2 años, que dejaron muchas semillas positivas, luego no se continúa? ¿Es un tema de costo de afrontar esta política o es un tema de una, no sé, digamos, de una ideología donde
no se tiene clara, que la salud pública es la estatal y la privada en conjunto. No sé, quiero un pensamiento tuyo, Mira, el repito. pensamiento mío, me haces una pregunta que es muy fácil porque yo ya la tengo, digamos, elaborada desde hace muchos años. Como me preguntaste recién, yo estuve en un proceso de 4 años, estuve 2 años al frente de la superintendencia. Es decir, que cuando yo me voy no cambia un gobierno. Por lo tanto, las políticas que nosotros diseñamos desde hacía 4 o 5 años antes de llegar a la superintendencia, conjuntamente con el que fue ministro, que es el doctor Lemus, al cual le mando un gran saludo, no es que nos sentamos en el sillón de la superintendencia y nos pusimos a pensar lo que había que hacer. Hacía años que lo veníamos pensando. ¿Está? Y por eso lo llevamos adelante, como lo podría haber llevado adelante cualquiera de los que forman parte del Instituto de Investigaciones de la Seguridad Social. Me tocó a mí y yo lo llevé adelante. Pero en la mitad de la gestión, cuando el grupo se retira, viene gente de la misma línea política y las grandes cosas que habíamos logrado las dejaron archivadas. La causa, porque me decís, ¿por qué es? Y bueno, yo te diría que hay un tema de un déficit técnico muy grande, para decirlo como un eufemismo, de los técnicos. Y además eso lo que revela es otro problema de la clase política nuestra, que atraviesa transversalmente a todos los sectores. Hay un desprecio total y absoluto por los cuadros técnicos. ¿Está? Imagínate, por ejemplo, al frente del PAMI, que es el tercer presupuesto más grande de la Argentina, y te diría, ya estamos con las analogías de la aviación, es más difícil, te diría, manejar el PAMI que manejar un jumbo. Sin embargo, los políticos lo primero que hacen es poner a los amigos. No se ponen a pensar a ver quiénes son los más capacitados o el equipo más capacitado para que esté al frente, por ejemplo, del PAMI, por ejemplo, al frente de la superintendencia. Y así te puedo hacer un listado, el rosario de todas las instituciones, digamos, que son gubernamentales, que forman parte del Estado, donde lo que se ponen son amigos. Y lamentablemente la mayoría con un nivel de intelectual bastante limitado y con un vuelo intelectual limitado. Y por eso no pasa lo que nos pasa. Esta es la realidad. No busquemos que hay grandes poderes que impiden hacer cosas. No, la mayor fuerza que impide desarrollarnos es el bajo nivel intelectual habitualmente de los funcionarios puestos por políticos, en general porque son amigos o conocidos. Y eso te diría que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Si revertimos, vamos a seguir chocando la calecita. A ver, esto es así. ¿Mm? Yo te comentaba esto, Luis, No sé si te porque contesté. sí, perfecto. Eh, Aún conociendo la historia y del esfuerzo que hicieron ustedes durante esos 2 años y alguna administración anterior, también de algún integrante del grupo. Pero estaba tratando de relacionar, me enganché en forma muy motivante con el tema del empoderamiento, porque ese empoderamiento hoy está teniendo digamos, una canalización que no es del todo positiva, porque aparece el abogado con el conflicto y el litigio a partir de ese empoderamiento. Entonces, la calidad es una vacuna contra estos gastos que se producen a partir de los amparos o de las acciones por responsabilidad profesional. Este es el meollo de la cosa, porque el que está empoderado, si tiene un abogado, ya tenemos una especulación que eh, llega a manos de un juez y posiblemente se enriquezca más el abogado que el paciente que sufrió el problema. Esto lo digo clave, creo que conocés mi pensamiento de hace muchos años. Mirá, por ahí disiento un poquitito del tema. Sí, yo creo que en primera instancia la calidad trabaja en la seguridad del paciente y en la Argentina me da la impresión que hoy por hoy no existe la cultura de juicio de responsabilidad civil como existe en un país como Estados Unidos, que tiene un gran nivel digamos, en muchas instituciones de calidad y seguridad para el paciente
y tienen una vocación por hacer juicios de responsabilidad mucho más grande que la Argentina. Yo creo que en el ámbito de lo que es atención médica, es más, te diría que hasta debería haber más juicios de los que hay. Mirá lo que te digo, conociendo desde adentro los niveles de atención médica y muchas veces las cosas que se hacen, que nuestros colegas hacen, uno diría, uy, caramba, qué raro que esto no terminó en un juicio. La gente en general no tiene, o históricamente por lo menos no tenía, una gran cultura de salir corriendo al abogado. Pero bueno, yo creo que no hay que ir en contra del empoderamiento por miedo a que el paciente el día de mañana me haga un juicio. El paciente debe conocer sus derechos, sus obligaciones y debe conocer un montón de cosas del sistema de atención médico para poder, digamos, moverse con libertad. Bajo ningún punto de vista creo que ese empoderamiento estimule los juicios de responsabilidad civil o como la gente llama habitualmente de mala praxis. Y mi visión hoy es que si nos ponemos un poquito estrictos debería haber mucho más juicios de responsabilidad civil de los que hay. ¿Sí? Así que no sé si con eso te contesto, ¿no es cierto? Está Porque otra perfectamente. cosa, perdón, otra cosa Sí. son los amparos ahí, digamos, vinculado con acceso a prestaciones, que eso sí, ha habido un crecimiento, digamos, vinculado a una orfandad de normas jurídicas que permitan a los jueces fallar como corresponde, ¿no es cierto? Yo tengo en ese sentido una visión muy particular que no coincide con la mayoría. Desde hace años se viene, digamos, cuestionando el accionar o los fallos de los jueces en los amparos, lo cual en ciertos casos tienen razón, hay amparos o fallos que son vergonzosos, pero hay muchos que el juez debe fallar de manera porque no tiene un marco jurídico donde ir a abrevar para dictar una sentencia, ¿no? Y tienen que ver básicamente con un programa médico obligatorio que está vigente en Argentina para toda la seguridad social y para todo el sistema de medicina prepaga, que es un flan y que no tiene fuerza de ley y que la propia Corte Suprema se encargó de decir que simplemente era un piso, con lo cual dejó abierto para que cualquier persona le pueda pedir a su financiador lo que quiera. O sea que no es una problemática del juez si nosotros no logramos hasta ahora eliminar ese programa médico obligatorio que cumplió su ciclo y transformarlo en una canasta explícita de servicio para que el juez diga, bueno, esto está en esta canasta, hay que dárselo. No está en la canasta, señor, esto no le corresponde, y si usted quiere, de última, hágale un amparo al Estado, provincial o nacional, que es el garante constitucional de su salud, y no su obra social o su prepago. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde creo que hay que apuntar los cañones. Yo apuntaba justamente a eso, a la responsabilidad del Estado, por lo menos como una coparticipación con el ente financiador que se encuentra con un fallo de la Corte que dice que el PMO la canasta es un piso, pero aparte legislación también por diputados o senadores que poco conocen del tema y habitualmente el asesoramiento es un poco precario y el PMO se encuentra también aumentado por leyes que no dicen quién se hace cargo de ese gasto. O sea, me parece a mí que ese es un tema a trabajar y mucho por ejemplo, con la agencia, que sé que estás de acuerdo o posiblemente tengas algo que decirme respecto a la agencia. Sí, vos te referís a la Agencia de Evaluación de Tecnología. Sí, Nosotros en su señor. momento elaboramos el proyecto, lo discutimos en el Congreso, no salió en el Congreso, pero bueno, la agencia es quien debería, en el momento en que exista, es actualizar esa canasta de servicios. Hoy el tema es que hoy no contamos con esa canasta, hay algunos sectores, inclusive la gestión actual de la superintendencia está trabajando. Todavía no vimos los resultados. Nosotros en nuestra gestión llamamos a 2 licitaciones para que se reevalúe y se evalúe el PMO y transformarlo en esta canasta.
hasta que yo me fui, un trabajo que no se había terminado, y hasta que no tengamos esta canasta de servicio con fuerza de ley, donde un juez pueda fallar de acuerdo al escrito en esa nueva norma, van a seguir los amparos, van a continuar. Y te repito, no es un problema de los jueces ese tipo de amparos. A ver, yo te puedo decir que hay otros amparos que sí son vergonzosos o son fallos malos. Yo acabo de tener uno, por ejemplo, hace poco en la obra social, de un amparo por algo que no sabemos si va a ocurrir. Es decir, un afiliado que fue a pedir un amparo, un afiliado que está en actividad, que se va a jubilar dentro de 9 meses a 10 meses, y fue a pedir un amparo para que dentro de 10 meses, si es que llega, ¿no es cierto?, no lo pasemos a PAMI, se quede en la obra social. Mm. O sea, y el juez le dio un amparo a algo que en realidad hoy es una entelequia prácticamente. El afiliado hoy no tiene ningún conflicto. Es un conflicto ulterior. Una sentencia de futuro le dio. Es una sentencia, así se ve como su señoría sabe que existe el dólar futuro, él está haciendo sentencias a futuro, ¿no es cierto? Hoy por hoy deviene casi en abstracto esta situación porque está pidiendo algo que le va a pasar teóricamente, porque no es que tiene un rechazo de la obra social diciendo, no, usted señor tiene que ir a PAMI. Él interpreta que lo van a pasar a PAMI y por eso fue y pidió un amparo. Antes de que suceda el hecho. Esos amparos sí son vergonzosos y hay otros también de ese estilo, pero hay muchos otros que tienen que ver con esto que yo te comentaba, que es los jueces no tienen un marco claro con fuerza de ley para decir, señores, esto le corresponde, esto no le corresponde, que de ninguna manera vulnera la institución del amparo. Lo que pasa es que el amparo hay que direccionarlo a, como te decía al comienzo, a quien es el garante constitucional de la salud, que es el Estado. Y en ese sentido, quien abrió este camino para modificar las cosas fueron algunos amparos, sobre todo provenientes de Córdoba, donde no solamente empezó a hacer que una obra social o un prepago pague determinada prestación, sino también puso en la mesa al Estado Nacional y al Estado Provincial. A partir de ahí, digamos, los amparos que empezaron a salir en estos términos empezaron a involucrar al sector público, o sea, me refiero al Estado Nacional, para que colabore con el financiamiento de prácticas de altísimo costo, ¿no es cierto? Yo toqué este tema y ya va la última pregunta, Luis, y ya sabes que este micrófono es tuyo cuando tu agenda lo permita para continuar con este tema. Es porque hay una relación entre calidad y conflictividad. Y no hablo de judicialización, pero por lo menos de disconformidad tanto del que trabaja como del paciente. Entonces me parece que la calidad en ese caso podríamos decir que es una vacuna contra las acciones de responsabilidad o amparos o conflicto, pues si no el médico también se siente atacado a veces injustamente por el sistema de salud que no le provee lo que corresponde. No, bueno, estoy de acuerdo que si vos trabajás con normas de calidad y de seguridad, vas a tener mucho menos litigiosidad. Y eso casi uno podría decir es una obviedad, ¿no es cierto? Que si vos trabajás como ser el equilibrista, si trabaja con red abajo, y bueno, va a tener probablemente prácticamente muy pocas posibilidades de accidentarse. Bueno, hay esa analogía, también uno podría llevarla a los colegas que también deberían reflexionar, porque el colega puede estar muy bien capacitado, muy bien formado y certificado, pero nosotros decíamos que el tríptico básico para asegurar calidad tenía que ser no solamente la capacitación del profesional, sino la infraestructura en la cual va a desarrollar su profesión y los protocolos que va a seguir. Por eso a veces la responsabilidad del médico cuando va a una clínica o a un lugar es decir, no, yo en estas condiciones no opero. Y no hay muchos que hagan eso. ¿Está? Y eso también creo que es una responsabilidad del médico muy importante. Tu famosa frase que escuché cuando era superintendente con Luis, vos sabés que la amistad no tiene que prohibir el elogio. Cuando calificabas a las instituciones, ¿cómo era esta cuestión de
que no estaban capacitadas para atender. Lo que yo digo es en base a lo que comenté antes, ya como para cerrar el programa, te lo digo, y se lo dije a una reunión que tuvimos con todos los jueces en San Luis. La mayor parte de las instituciones en Argentina que no están acreditadas, una enorme mayoría no están capacitadas, no están en condiciones de atender seres humanos. Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, uno que tiene muchos años de médico sabe que es difícil terminar con la vida de una persona. El ser humano es bastante resistente, ¿no es cierto? Y resiste justamente a instituciones que no están preparadas ni capacitadas por ahí para atender desde el punto de vista de su infraestructura y muchas veces también del tipo de recurso humano que contrata. Luis, muchísimas gracias. Perdón el poco tiempo que pudimos, pero cuando tu agenda lo permita, ya se comunica a la producción para continuar con este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes y al foro por la invitación y estamos siempre en contacto. Un saludo para todos los oyentes. Chao, un fuerte abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.